una constitución que estableciera que el único tipo de familia fuera la familia tradicional, sería una constitución con un cuestionamiento democrático serio. Al permitirse contraer matrimonio a personas del mismo sexo, se violenta el principio de igualdad. ¿Qué ha pasado en el Distrito Federal? Pues que ya no se reconoce a la institución pública que yo aprendí como matrimonio. Ya no es la unión de un solo hombre y de una sola mujer, sino que el matrimonio es la unión de dos personas voluntariamente aceptadas y por el tiempo que quieran. Ante el aberrante juicio de constitucionalidad que avala la inmoral reforma de la ley que permite la unión entre personas del mismo sexo, abusivamente llamado matrimonio, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Iglesia no puede dejar de llamar mal al mal. Buenas noches. Están conmigo Rafael y Sebastián, Sebastián y Rafael, que hasta donde entiendo fue la primera pareja gay que contrajo matrimonio en la Ciudad de México. Sí, ¿Es cierto? Buenas noches. Hola, buenas Rafael. noches, Carlos. Buenas noches, Sebastián. Qué gusto. Pues sí, Carlos, en efecto, fuimos la primera pareja gay individual en contraer matrimonio. ¿Qué es esto? Que bueno, existieron algunas bodas colectivas, pero la individual, la primera individual fue la de un servidor con Sebastián. Bien. Sebastián pronto será abogado, pero Rafael ya lo es. Entre otras actividades profesionales que tienen, está la de conocer pues este asunto tan complejo de las leyes. Y a propósito de leyes, bueno, el jueves de la semana pasada, los ministros de la Suprema Corte, por mayoría, resolvieron algo sustantivo. Las bodas entre parejas del mismo sexo son constitucionales. Es correcto. Fíjate, Carlos, que tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con el ministro Luz María Aguilar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en efecto nos comentaba que evidentemente esto era para lo que apuntaban los votos de los ministros. La propuesta, creo, del ministro Sergio Valls. Es correcto. Así es. Sebastián, y de conocer a Rafael, ¿cuánto tiempo tienes? Ya 2 años. 2 años. 2 años. Y debo suponer que 2 años vivieron separados o, como se dice, en ayuntamiento, digamos, ilegal, hasta que pudieron casarse. Vivimos, bueno, realmente fueron 6 meses en los que vivimos separados. A los 6 meses ya platicamos, obviamente de tener ya una relación, y hacemos la propuesta de irnos a vivir juntos y empezar a formar ¿Pusieron casa? Una familia. Así es. Bueno, pues yo no sé, pero ahí les dejo la inquietud. Con suerte, si me quito el bigote, se deciden inclusive a adoptarme. Porque soy de la idea de que si a las parejas del mismo sexo se les reconoce como matrimonio, pues desde siempre he tenido la idea de que los derechos o son plenos o no son tales. Y la propuesta original en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal era sin el derecho a la adopción. Es correcto. Así es. Es correcto. La propuesta que hizo el diputado David Razú en un principio manejaba que tuviéramos los derechos al matrimonio, pero limitados. Es decir, no tuviéramos los mismos derechos que un matrimonio heterosexual. Y bueno, evidentemente con la ayuda, con el estudio, con el trabajo que se vino haciendo por varios activistas, especialistas, conocedores del derecho, etcétera, bueno, se empezó a trabajar para que estos derechos fueran plenos y fueran completos, ¿no? Y a ti, Sebastián, ¿no te parece que de haberse aprobado así, desde mi punto de vista mutilada en la parte de la adopción, habría significado un señalamiento todavía peor que el que pesa sobre la gente de la comunidad gay? Yo creo que sí, porque toda esta lucha que lleva más de 33 años, por fin se está viendo concretada, ¿no? El obtener desde esta trinchera el derecho al matrimonio pues, conlleva a obtener todos los derechos que como ciudadanos nos corresponden, ¿no? De hecho, eso fue uno de los puntos de discusión en varias reuniones que se tuvieron previas a presentar la propuesta ante la Asamblea Legislativa, más bien a la Asamblea Legislativa. Y bueno, el obtener los derechos
Como matrimonio, obviamente viene adherido el derecho a la adopción, viene el derecho sobre el seguro social del IMSS. Que van a tener que cambiar la ley orgánica del IMSS. Porque por lo pronto no pueden, o ya podrían ustedes recurrir al IMSS, tiene que modificarse. Así es. Y esto depende ya directamente de la Cámara de Diputados Federal. Ahora, también se da la situación de que ustedes aquí en la Ciudad de México son una pareja, se supone, bien avenida, no sé qué pleitos hogareños tengan, pero si transponen los límites de un estado, por ejemplo, como Jalisco, allá su matrimonio no vale. ¿Eso tengo entendido o sí vale? No, el matrimonio debemos entender lo que es válido a nivel nacional y más en este momento que se reforzó por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el momento que es constitucional, existe. No puede ser nulo, no puede ser fuera del territorio de la entidad federativa donde se lleve a cabo, no puede dejar de tener validez porque seguimos formando parte de la nación. Lo que sí no se puede todavía es suscribir matrimonios al interior de la República. Eso es muy importante que la gente lo entienda porque si esas dudas nos han llegado reiteradamente sobre que sí es válido. Las parejas del mismo sexo que quieran casarse tienen que venir al Distrito Federal. ¿Tú eres de acá? Yo soy del DF, así es. ¿Los dos? Yo también. Bueno, el cardenal Norberto Rivera este domingo dijo que la aprobación de los ministros de la Corte a las bodas gay era ni más ni menos que una aberración. ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Lo digieren? ¿Lo pueden entender? Mira, yo creo que la palabra aberración es muy fuerte. Ellos lo están manejando como una aberración antinatural y espiritual desde el punto de vista de la trinchera religiosa, pero al final del día yo creo que no hay nada normal y nada anormal. Al final del día somos seres humanos, somos ciudadanos en este momento que nos están reconociendo los derechos y que también tenemos esa posibilidad y ese derecho, reitero, a querer diferente, ¿no? Ese derecho a tener una pareja, a hacer una vida en familia. Quizá es una familia distinta, una familia homoparental, pero al final del día es una familia, ¿no? Yeah. Y debemos entender que estamos ya creciendo, avanzando en esta sociedad y que evidentemente, bueno, todo se va modificando y va evolucionando, ¿no? Sin embargo, quizás, Sebastián, aceptes que la constitucionalidad de tu matrimonio es también, o plantea supongo, una redefinición de la sustancia en cuanto al concepto matrimonio. Porque si estuvieran aquí, no sé, personajes en este caso de las iglesias, como sería el cardenal Rivera, pues con suerte quizás diría, pues sí, hubo un Adán y una Eva, no un Adán y un Jorge o un Adán y un Adrián. Noé, ¿verdad? ¿Qué significa para ustedes desde el punto de vista religioso, si es que quieren hablar? Porque a mí no me gusta explorar las intimidades de esa naturaleza. Bueno, yo siempre he manejado una idea, igual Rafa, hemos manejado una idea del respeto a la diversidad, a la misma diversidad. Entendiendo eso, quizás tengas alguna religión o no. Sí, yo profeso la religión católica, yo soy católico, pero eso no me hace más ¿Tú, ni Rafael? menos, ¿no? Yo también, pero no soy tan sometido a la iglesia. Sino de hecho, yo siempre he manejado una postura de respeto ante la religión, ante la elección de la religión que uno profesa, ¿no? Algo que a mí me pareció muy curioso fue que dentro del debate de la Suprema Corte los mismos ministros plantearon esa postura, ¿no? De que no hay una definición exacta ni precisa de familia, de que la Constitución política no está especificando el tipo de familia a la que va dirigida las leyes. Yo entiendo que este es un asunto legal, si me permites, Rafael, claro. constitucional, pero la religión forma parte sustantiva de la cultura nacional Mexicana. y de la cultura en distintas sociedades del mundo. Y pues casi cualquier católico como tú aceptaría que la Sagrada Familia es un hombre, una mujer y cuando menos un bebé. Lo que pasa, perdón que te interrumpa aquí un segundo, pero es importante dejar claro que por mucho que la sociedad mexicana tenga una creencia religiosa muy respetable, del tipo que sea, vivimos en un estado laico.
y democrático. Entonces, evidentemente, las creencias son muy personales, muy particulares y muy respetables. Por eso decía que es claro. algo mucho más íntimo. Claro, Y cada entonces- quien lo resuelva como se le dé la gana. Ese es el punto. Ahora, ¿qué piensan que debe hacer la comunidad gay, sobre todo con esta, pues yo creo que muy positiva, encomiable escalada en cuanto a sus derechos, con la canija cultura generalizada, que hace que, por ejemplo, pues en los estadios, al adversario de la afición le gritan cosas escalofriantes? Y entre otras, el calificativo puto. Grita a coro. De pronto, más de 100,000 personas, puto, puto, a la hora de un penalti. ¿Qué hacer? Sobre todo si se toma en cuenta que constitucionalmente está prohibida la discriminación. ¿Qué harán ustedes para que se sofoquen esas manifestaciones? Esta es una pregunta muy interesante, Se sofoquen Carlos. no a fregadazos, sino que se contengan. Esta ¿no? es una pregunta muy, muy interesante y muy, muy buena, porque evidentemente, debemos dejar en claro que la comunidad LGBTI no somos enemigos de la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso Lésbico, gay, bisexual, transgénero, Ya, yo pensé que transexual e estabas dando intersexual. el nombre de un nuevo virus. No. Y al final del día, lo importante es, que entienda a la gente que tenga creencias muy particulares como la católica, que no somos opositores, no somos enemigos, somos simples ciudadanos que también tenemos el derecho a ejercer, valga la redundancia, los derechos, a estar aquí en esta tierra, igual que los demás, porque siempre hemos sido ciudadanos que hemos tenido las mismas obligaciones, pero no los mismos derechos. Eso por un lado. Y por el otro, yo creo que es importante la palabra educación. Yo creo que hay que empezar a cultivar, educar y hacer entender a la gente nuestra existencia. El convivir con nosotros, el enterarse, el empaparse del tema, eso es lo básico, porque platicábamos fuera de cámaras que no existe una verdad absoluta. Y evidentemente cada quien va a tener una postura, pero yo creo que si nos vamos educando y nos vamos preparando sobre el tema, esto nos va a ayudar mucho como ciudadanía, como sociedad, para poder entender la existencia de este colectivo, ¿no? Si les parece bien, les voy a pedir que se mantengan aquí para que ustedes y yo sigamos conociendo el modo de pensar de este joven matrimonio, el primero entre homosexuales que se celebró en la Ciudad de México. Mañana continuamos. Muchas gracias y buenas noches. Continúo la conversación con Sebastián y Rafael, Rafael y Sebastián, a quienes les agradezco que hayan permanecido aquí para continuar la conversación. Algo que también tengo como inquietud es que una vez claramente definida y abierta la preferencia sexual y la motivación en este caso para constituir una pareja legalmente establecida, ¿qué pasa con la parte de la formación política? Porque entiendo que en la comunidad gay, pues como ocurre, por ejemplo, con republicanos y demócratas en Estados Unidos, pues hay de chile dulce y de manteca, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué une más sus afanes para la actuación pública? Sus afinidades ideológicas con un pensamiento, digamos, progresista, o la comunidad lésbico-gay como un área de seres que han sido históricamente no solo discriminados, sino en ocasiones inclusive perseguidos. Es decir, ¿con quiénes hacen ustedes flota? ¿Con gays de izquierda, con gays de derecha, ¿Con quién? Yo creo que aquí no es hacer... ¿Pesa más la sexualidad que la convicción o la convicción que la sexualidad? No, yo creo que los que estamos en todo este trabajo político, social y jurídico, por supuesto, del tema LGBTTI, estamos integrados. Eso no es placa de coche, ya desde el programa pasado sabemos que es... Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti e intersexual. Ya. ¿Ok?
Yo creo que los que estamos dentro de este colectivo, al final del día, es un bloque unificado, por irónico que suene y por extraño que parezca. Es decir, sí, tenemos gente que ha vivido esa Pero deben persecución. tener gente, no sé, por decir algo, que milita en el Partido Acción Nacional, ¿o no? Sí, digo, la gente del O colectivo. en el Revolucionario Institucional. Siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos platicado en todas las entrevistas que hemos hecho, que evidentemente siempre en una familia... O sea, ¿esta es una conversación más? No, bueno, claro que no. Pero al final del día, lo que siempre hemos comentado es que siempre en una familia existe alguien de este colectivo. Siempre en una familia. O si no es el amigo, es el vecino, es el conocido, el amigo del hijo, la amiguita de la hija, etc. Entonces, igualmente, a nivel político, existe gente del colectivo LGBT inmerso en todas las áreas, en todos los ámbitos, en lo económico, en lo político, en lo social y, ¿por qué no?, hasta en lo religioso, ¿no? Sebastián, ¿tú militas en algún partido? No, en ninguno. Pero me he llegado a conocer a diversos personajes que son gays o que son lesbianas. Y, por ejemplo, conozco a varios gays moralistas, ¿no? Y a varios gays que dicen, no, pues yo soy abiertamente panista. No, ¿no? de derecha o de izquierda, o priistas, o perredistas. Y muchos que no lo Y son muchos abiertamente. o incluso que son más bien apartidistas. ¿Consideran ustedes, bueno, al menos yo sí, de una vez lo digo para que no parezca tan tonto, que esta constitucionalidad de la ley que los ampara, que ampara a las parejas de un mismo sexo para contraer matrimonio, posibilitará que muchos homosexuales, muchas mujeres lesbianas, transexuales, travestis, etcétera, se manifiesten más abiertamente? Claro que sí, porque el hecho de tener una... Por tener idea, ustedes en la calle, ¿se toman de la mano? Por supuesto, no tenemos ningún inconveniente, ¿no? Sí, lo hacen. Claro que sí. Y es creciente el número de homosexuales que manifiesta abiertamente su preferencia. Pues fíjate que bueno, hemos platicado con una cantidad de personas y nos han mencionado que esto es una moda. Y yo les rebato y les digo, yo no creo que sea una moda. Yo creo que se están abriendo espacios para que la sociedad tenga esa posibilidad de decir, ¿sabes qué? Soy yo, ¿no? Y este soy yo, y reconózcanme como tal. No creo que se presente como una moda, no creo que sea un estallido nada más porque se aprobó el matrimonio. No, además, frecuentemente las leyes, a diferencia del dicho común pero torpe de que la costumbre hace ley, las leyes suelen hacer costumbres, como abrocharse el cinturón de seguridad. Así es. Y en este caso, a mí yo celebro con ustedes esta posibilidad y creo que muchos en la comunidad lésbico, gay, transexual y qué más, en la GTPU-BZ39 LGBTTI. Bueno, lo dice tan rápido que sigo sin aprendérmelo. Estarán a punto de cosechar los frutos de la siembra que ustedes han hecho. ¿Qué les significa a estas alturas, por ejemplo, escuchar a Molotov con esa canción atroz para ustedes, que no deja de ser divertida si se ve desde otro punto de vista, en que dice además de corear la palabra puto, dice algo así como matarile maricón. Matarile al maricón. Algo así. Sí, dice matarile al maricón. Al maricón, que es como darle mate al maricón. Sí, claro. Y quiere llorar. ¡Qué barbaridad! Lo que pasa es que aquí sí debemos entender la conceptualización de esa canción. Perdón, y Molotov es un grupazo. Sí, no hay que satanizar ni al grupo ni a la canción, porque ahí no están haciendo alusión a la orientación sexual o a la preferencia sexual de una persona. Ni de ellos. Ni de ellos. Están haciendo alusión a la cobardía de los políticos mal habidos, de los delincuentes, de los charlatanes, de los rufianes. Es una gran sátira, yo Así diría, o una parodia de lo que cierto sector conservador, yo diría medio prehistórico, medieval de esto, ha sido con ustedes, porque con ustedes tiene que suceder lo que con esas personas les dicen de aptitudes diferentes o minusválidos, que antes se tenían como arrumbados en la casa. Y a veces también escondidos o negados. Escondidos, claro, negados, sí. Claro. Y a medida que hay una
pues una reeducación Y una cultura sobre el tema. De los conglomerados sociales, pues la gente tiene que ir entendiendo que esto no podría continuar así. Así es. Y eso mismo está, perdón Carlos que te interrumpí, pero eso es lo mismo que está ocurriendo con nosotros. Yo creo que al darnos esa certeza jurídica, la gente en primera está más obligada a respetarnos. Debemos tratar de erradicar la discriminación, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia. Y por otro lado, como bien lo decía Sebastián, ya este sector se está abriendo con más tranquilidad, sin tanto temor, digo, aunque sigue existiendo por la homofobia, que ya no se está viendo tan generalizada, digo, se están Bueno, y el hecho de mentalidad. que haya sido la Ciudad de México la primera en legislar los matrimonios entre personas del mismo sexo, me imagino que hará inevitable que estos pasos vayan comiendo terreno en el resto del país. Y en ese sentido, ustedes van de gane, supongo, en cualquier mexicano como ustedes y mexicana tendrá esa posibilidad. Pero en el mundo, por pensar en Latinoamérica, ¿qué país podría ser ejemplo de permisibilidad o de negación de estos derechos? Yo pienso que Argentina es uno de los países que han sido punta de lanza a nivel nacional. Nosotros hemos sido punta de lanza a nivel entidad federativa, a nivel Distrito Federal. Así es. Argentina únicamente. ya como país. Ya, Argentina como país, ya. A nivel nacional. Y además ellos se fueron con el carro completo. Es decir, ellos no estuvieron en la discusión de la adopción, los derechos a la adopción, o etcétera. Fue tal cual se entiende el matrimonio, claro. ¿Y cuál sería el país donde los homosexuales y las lesbianas tienen más, y los travestis, los transexuales tienen más problemas? Yo creo que en Perú hemos tenido un acercamiento muy interesante con algunas amistades de allá, específicamente una chica transexual que nos contaba su problema. Y digo su problema porque nos comentaba que la misma gente de allá, de los partidos políticos, les comentaba que todavía faltaba muchísimo para que estos derechos se pudieran aprobar. Y en otros lugares, en Cuba, por ejemplo. Hay uno en Países Bajos, en los que sí se tiene cierta apertura al tema, pero como son de una religión distinta que es la musulmana, ellos No, manejan como de los acuerdo Países Bajos, sí. No, pues ahí hay mucho calvinista. Pero hay una situación muy Bueno, debe peculiar. haber también migrantes islámicos. No, allá la situación curiosa es que solamente para poder ejercer tu orientación sexual, si eres hombre y que eres homosexual, debes transformarte en una mujer transexual, ¿no? Apegarte al Corán. Esa es una de las grandes problemáticas. Y sobre Cuba es interesante. Tienes que operarte. Claro. A fuerzas. Ustedes, por curiosidad, ¿piensan pronto adoptar una criatura? Yo nada más quiero agregar antes de continuar con esto, en Cuba, que hablábamos de Cuba, la ventaja que se tiene en este momento es que Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, evidentemente ella es una de las principales estudiosas del tema de la diversidad sexual. Ella tiene una asociación civil que se llama Cenesex y abordan todo este tipo de temas. De hecho, ella mandó una felicitación a México. Ah, qué bueno. Sobre el tema. Y bueno, regresando al tema de adopciones, lo que la gente debe entender es que, como decía Sebastián hace un rato, no es moda, ni todas las parejas, ni todos los matrimonios entre personas del mismo sexo queremos adoptar. Nosotros, ¿Pero ustedes? De manera particular no lo tenemos pensado, tenemos muchos planes como pareja, entonces... O sea, mi ofrecimiento ayer de que me quito el bigote y me adopten, todavía no, prospera. Todavía no, quizá más adelante sí. Pero es interesante que la gente entienda que por lo que estaban peleando eran por los derechos. Porque también la gente opositora a este derecho a la adopción discutía y decía que cómo los niños iban a estar dentro de este tipo de familias homosexuales. Como estuvieran expuestos. Y yo me pregunto qué pasa... No es lo mismo ser homosexual que pederasta. Hoy tener una preferencia sexual que ser un delincuente. Exacto. Por eso me parecía tan desatinada la propuesta original en la Asamblea, pero qué bueno que se resolvió. Así es, porque además la gente al final del día, pues que nos explique también a nosotros qué pasa con las parejas heterosexuales que abandonan a los hijos. O que los golpean. O los maltratan, o los matan. Padres que abusan de ellos sexualmente. Exacto. O los tíos o los abuelos. O los tíos, los Claro. abuelos. A veces las son madres. familias heterosexuales. Claro, Es claro. lo que hemos platicado. O sea, imagínate que invirtiéramos los papeles. Digo, esto no es una lucha, no es pelear, no es llegar a golpes. No.
simplemente reconoce los derechos por todos igual. los ciudadanos. Ya, Sebastián. Si les parece bien, ahí la dejamos. Ok. Yo les agradezco mucho esta Gracias, conversación y a orgullo tengo ser heterosexual. Espero no terminar siendo heterosexual de closet, pero por lo pronto su felicidad es la mía porque son seres humanos como todos los que se supone no solamente están detrás de esas cámaras, sino también aquí. Muchas gracias y buenas noches.